Bueno, ¿cómo comienza esta idea de hacer hincapié en determinados detalles que hacen a los hechos y a los personajes históricos de la Argentina? Sobre todo es la intención de hacer que estas grandes figuras que nosotros admiramos no estén allí en el pedestal, sino mostrar que son tan parecidos a nosotros en muchos aspectos. De hecho, por eso este libro, que se llama Historia de la Comida en la Argentina, trata de meterse en la mesa de aquellas figuras y, por supuesto, que en un hecho muy, pero muy habitual para nosotros. Es lo más cotidiano que pueda haber. Lo hacemos todos los días, comer, y ellos también lo hacían. Entonces, de esa manera vamos a sentir una empatía mayor con ellos al conocer esos aspectos en los que nosotros, en cierta medida, somos también bastante expertos. Por ejemplo, la foto de tapa del libro, que es San Martín comiendo helado, ¿no? Tomando helado. Sí, está tomando un helado porque San Martín era habitual que lo hiciera en Mendoza, en la Alameda, paseando con remedios de escalada, muy clásico de San Martín, tomar helado. Claro, que uno se puede preguntar cómo hacía en 1816 o 17 para tomar un helado, si en realidad no había heladeras, no había formas de conservación. Bueno, el helado se hacía en el momento y se lo tomaba ahí mismo, pero en todo caso lo curioso era cómo llegaba el helado a San Martín, porque en realidad lo que contrataban era un helero, como un hombre de la barra de hielo, pero a caballo, que traía hielo de la montaña, y parte de esos fragmentos se utilizaban para enfriar bebidas, y el otro se colocaba en barriles o en baldes de madera con sal, luego un tachito de estaño con una crema de vainilla, por ejemplo. Claro. De paso aclaremos que la crema de vainilla era no helado, sino la crema de vainilla era el postre preferido de Sarmiento. El postre preferido de Sarmiento. Bueno, se colocaba una crema de vainilla, se sellaba ese balde y se mandaba un paisano al trote 4 kilómetros de ida y vuelta. Mejor batidora que esa no había. Cuando llegaba estaba el helado listo hecho espuma y listo para servirse. Así era el helado que tomaba San Martín. ¿Y eran exigencias de estos personajes contar con esas cosas? ¿Eran como, no sé, me ocurre, estrellas de rock que necesitaban tomar el helado a tal momento? ¿O, digamos, era un gusto mesurado, como cualquier persona? En la mayoría de los casos ninguno tenía una predilección hacia determinadas comidas o como exigencias. Pero sí hay que reconocer que cuando en 1870 Urquiza recibió en el Palacio San José, en Entre Ríos, a Sarmiento era presidente de la Nación, sabía positivamente que él era un poco fanático de los helados, y entonces le pidió a un yerno, imagínate si algo que tenía Urquiza eran yernos, claro. Le pidió a un yerno una máquina de hacer helados, justamente unos baldes con una batidora, pero en este caso no era el caballo, sino una manivela para batir. ¿Y cómo llegas vos a estos detalles, ¿no? A conocer estos detalles? ¿Cuál es tu tarea de investigación previa a la escritura del libro para llegar, por ejemplo, a saber que a Sarmiento lo habían recibido ese día, esa tarde, con helado? Ese tipo de información suele estar en las cartas. Puntualmente este dato que vos me mencionás está en una carta en la que el yerno de Urquiza le dice: aquí te mando la máquina para hacer helado para la visita de Sarmiento, yo no voy a poder ir, pero tu hija, porque era el yerno, tu hija va a estar allá, Entonces ahí te das cuenta que había un pedido previo de Urquiza de esa máquina. Entonces la correspondencia es muy buena fuente de información, y por otra parte las mujeres enviaban recetas, es decir, que hurgando en los archivos, por ejemplo el Archivo General de la Nación, uno puede encontrar a veces este tipo de perlitas y reconstruir un poco aquellos tiempos. ¿Cuánto tiempo tardás o te lleva, mejor dicho, escribir cada libro en función de esto que contás, ¿no? Que por ahí pasás horas y horas metido en un archivo, en este caso en el Archivo General de la Nación? ¿Cuánto tiempo te lleva hacer el libro? En general un libro te demanda entre 3 y 4 años de investigación. Yo tengo, por suerte, la facilidad de investigar 2 o 3 libros a la vez. Aprovecho mucho el tiempo en ese sentido, y en el momento de escribir también avanzo con todos los libros, pero en algún momento me concentro en uno en particular. Vos llegás
a esta tarea de escribir libros sobre la historia, porque en definitiva es lo que haces, más allá de que por ahí no sean sobre hechos históricos, sino sobre detalles históricos que igualmente, evidentemente llaman la atención porque la gente los compra, los consume, los lee, son un éxito en ventas. Llegás a partir de una búsqueda de placer propia de tu tarea, como eras periodista también, o digamos decidiste cambiar de profesión básicamente del periodismo hacia la escritura histórica. Sí. En algún momento el periodismo de actualidad un poco me saturó y ya tenía el gusto de la historia desde chico y me pareció que ese era un terreno donde iba a sentirme más cómodo y tranquilo, así que me abandoné las redacciones y me metí en los archivos, entonces ahora paso más tiempo en el pasado que en el presente. A veces me surgen preguntas en entrevistas vinculadas a temas muy de coyuntura actuales y la verdad no tengo ni idea de lo que me están preguntando porque estoy perdido, vaya a saber por qué año. Bueno, mirá, yo justamente te iba a consultar sobre eso. ¿Qué imaginás que dentro de 200 años le puede llamar la atención a un periodista o un escritor, historiador, que hace lo que haces vos hoy sobre el presente nuestro? ¿Qué sé yo? Sobre Macri, sobre Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, en general, claro, vos te planteás la pregunta desde los detalles, porque lo global, que a nosotros nos parece, muchas cosas que hoy nos parecen muy importantes, la historia las va a pasar bastante más de largo, porque va a ser mucho más resumido un periodo presidencial, pero en cuanto a los detalles, por ejemplo, hace poco escribí sobre un perro de Urquiza, Purvis, un perro que lo acompañó en varias campañas y que no tenía miedo a las estampidas, entonces estaba con él en el campo de batalla. Bueno, un dato casi menor, tal vez Balcarce, el perro de Macri, en algún momento para alguien surja como una historia interesante, o inclusive hay algunas negociaciones, no sé si recordarás cuando vinieron los chinos, tuvimos en la época de la presidencia de Néstor Kirchner una llegada del gobierno chino en masa para negociar, que recuerdo que por errores de una traducción, porque esas negociaciones se hacían con una traductora y yo estuve presente en una, entendieron los chinos que nosotros queríamos abrir el mercado bovino, y en realidad lo que se les había pedido era algo más sencillo, algo más simple, que era el ovino, pero la traductora entendió mal y los chinos dijeron, bueno, bovino, sí, también. Y entonces ganamos un mercado solo por un problema de traducción. De casualidad. Ese tipo de pequeñas historias, o la famosa casita que hay encima del Banco Nación, frente a Plaza de Mayo, una casita que hay en el techo con el típico estilo marplatense, el techo a dos aguas de Texas, bueno, esa casita que fue habitada por la amante de algún presidente más contemporáneo. Bueno, serán temas que se tratarán seguramente en el futuro. Bueno, y para finalizar, en los últimos años hubo mucho de revisionismo histórico, ¿no? Y también de polémica por ese revisionismo histórico. Entiendo. ¿Cómo ves esa disputa, digamos, entre los historiadores más conservadores tal vez y los nuevos, las corrientes nuevas que tal vez ahondan un poco sobre lo que pasó antes y le tratan de dar como una vuelta de rosca? Entiendo, o contándolo distinto. El revisionismo es una palabra que genera un poco de polémica. Hay que tener en cuenta que todos los historiadores, desde los comienzos de los tiempos, han sido revisionistas, porque un historiador siempre está tratando de revisar papeles, documentos para mejorar una historia, para corregirla, para hacer nuevos aportes. Así que yo diría que revisionistas somos todos. En todo caso, lo que ocurrió fue que se generó toda una cuestión política frente al revisionismo ideológica, y allí surgieron situaciones en las que algunas de las figuras de nuestra historia pasaron a ser juzgadas. Y en eso a mí no me cae muy bien que nosotros, los historiadores, nos convirtamos en jueces de la historia o en jueces de las personalidades. Es decir, una cosa es Lavalle y otra cosa es Dorrego, una cosa es Rivadavia y otra cosa es Rosas, pero todas son figuras historiables, son figuras para investigar, y uno no necesita contagiar al lector dándole su punto de vista. El lector puede sacar perfectamente sus conclusiones. Así que, en todo caso, lo que me gustaría es que todos siempre sigamos siendo revisionistas, pero que no pretendamos ser jueces.